9 de octubre de 1964. Las calles de Guadalajara han comenzado a vaciarse. Luego de la comida, la gente le dio por encerrarse en casa. La lluvia cayó primero como suaves lágrimas, pero de a poco ganó intensidad. Don Matías, el ciego que pide limosna frente a la catedral, alza su rostro al cielo como si pudiera ver. Es hoy. Él llega hoy. A las afueras de un hospital de la ciudad y entre la penumbra de una noche lluviosa, las criaturas comienzan a reunirse. Puede verse a un ser pálido, delgado, y que coloca las palmas abiertas de sus manos delante de su rostro. Otro con cuernos muy parecido al diablo. Un ser más que abre su boca de manera horizontal. Entre otros, muchos otros. El llanto de un niño llama su atención y todos comienzan a entrar al hospital. El Señor de los monstruos ha nacido. Hoy, en la historia que no te cuentan, 10 datos alucinantes del Señor de los monstruos, Guillermo del Toro. 1. Fue 2 veces exorcizado. Del Toro pasó parte de su infancia en una vieja casona colonial, con largos pasillos y enormes habitaciones, algunas de ellas oscuras o ruinosas. Ese ambiente, más el estricto catolicismo de su abuela, forjaron su monstruosa imaginación, llena de personajes grotescos y terroríficos. Él mencionó alguna vez: la Iglesia Católica Mexicana es la segunda más sangrienta y escabrosa en las representaciones anatómicas, solo después de la filipina. Confesó muchos años después durante el Festival Lumière de Lyon, Francia. Me llevaban a ver a un Cristo en la iglesia con una fractura ósea expuesta, entre verdosa y morada, con detalles horrendos de sus heridas, producido de la tortura previa a su crucifixión. Mi abuela intentó exorcizarme 2 veces para que yo dejara de dibujar fantasmas y de pensar en ellos, pero gran parte de lo que soy se lo debo justo a ese catolicismo oscuro que intentaron meterme en la cabeza. Número 2. Corcholatas en sus pies. Un niño lleva más de 1 hora escondido en un closet. Previamente se ha disfrazado de vampiro. Se pintó la cara, se puso ojos y dientes postizos y se ha enfundado en una larga bata negra que lo hace sudar copiosamente. Pero eso no lo hace desistir de su objetivo y permanece paciente, inamovible, sin emitir el menor ruido. Por fin, su hermana menor sale al paso y él salta emitiendo un gemido de ultratumba. Por travesuras como esta, su devoción a las obras de terror, libros y películas, y por dibujar escenas fantasmagóricas, el niño Guillermo del Toro era castigado de forma severa por su abuela. A los 4 años de edad, ésta le ponía corcholatas en los zapatos para que sangrase y así pagara con su dolor a Jesús, quien murió por nuestros pecados, justificaba a la abuela, si no, arderás en las llamas del infierno. Número 3. Una Super 8 para el niño de 8. Guillermo del Toro nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1964. Su afición por el cine le vino en parte por su madre Guadalupe, quien era actriz, y encarnó a la mismísima Erlinda en la célebre Doña Erlinda y su hijo de 1985 de Jaime Humberto Hermosillo, pero sobre todo porque al cumplir 8 años de edad su padre Federico le regaló una cámara Super 8 que originalmente solo servía para proyectar cortometrajes, con la que Guillermo se las ingenió para grabar sus primeras historias protagonizadas por sus juguetes y por todo tipo de objetos que tenía a la mano. Uno de sus cortos primeros muestra a un jitomate asesino que deseaba dominar al mundo. Este logra matar a toda la familia de Guillermo y al salir a la calle es convertido en puré por un carro que pasaba. Luego de grabar varios rollos, llevarlos a revelar a la farmacia, esperar 1 semana a que estuvieran listos y luego ver eso proyectado en formato de cine. Grabar en video carece de esa experiencia. Fue adictivo. La búsqueda de ese placer es lo que me mantiene haciendo cine. Número 4. Siempre humilde. Se subió a un tabique y no se mareó. Y es que en México y en el mundo basta con subir un poco para sentirte la última torta de jamón del recreo. Pero a Guillermo le pasó lo contrario. A los 19 años filmó el 9º cortometraje que le dio cierta relevancia en el medio cinematográfico, Doña Lupe. Guillermo, en lugar de continuar filmando, prefirió especializarse en maquillaje y en la producción de efectos especiales, así como en ser asistente de otros directores.
Tuvo la fortuna de ser alumno, entre otros, de Richard Emerson, quien fue responsable del maquillaje y efectos en cintas como El Padrino, El Exorcista, Taxi Driver, por mencionar algunas. Tal fue su devoción al stop motion y a la producción de efectos que fundó junto con Rigoberto Mora una empresa para dedicarse solo a ello, Necropsia, que se encargó del maquillaje y los trucos de filmación de cintas como Mentiras Piadosas, Goitia, Un Dios para sí mismo, Morir en el Golfo, Cabeza de Vaca, entre otras. En el fondo, esa empresa era solo el preámbulo para algún día realizar su primera película. Sin embargo, un día entraron a robar a su casa taller y los ladrones no solo saquearon todo su equipo, sino que destruyeron una obra de stop motion en la que llevaba años trabajando. Eso definió una de las constantes que ha caracterizado la carrera de Guillermo: aprender de la adversidad y adaptarse a las circunstancias. Por ello, tuvo que abandonar las producciones externas, la animación y dedicarse de lleno a su propio cine. Número 5. No habría un Del Toro sin su abuela. Cronos, estrenada en 1993, es la ópera prima de Guillermo del Toro. Del Toro aclara que la trama entre los personajes, el anticuario y la niña, tiene su origen familiar. Cronos viene de la difícil relación con mi abuela, quien para mí era terrible y yo, para ella, era un engendro. Pero al final nos amábamos y nos perdonamos mutuamente nuestras diferencias. Es la historia sobre la vida y quienes buscan evadir en vano a la muerte. Número 6. Desastres, errores, fracasos y grandeza siempre van en un mismo paquete. Cronos contó con financiamiento de varias instituciones, empresas y particulares. A pesar de esto, Del Toro terminó por hipotecar la casa familiar para completar el presupuesto, que se elevó a $2 millones. En taquillas, aunque fue muy bien recibida por el público, apenas recaudó $621,000, pues se proyectó en muy pocas salas. La filmación y el proceso de postproducción fueron un desastre. Todos los días tenía que rehacer los storyboards desde cero porque las locaciones y los escenarios no coincidían con los conceptos originales. Para colmo, ya filmada y editada, al final tuvo que reeditarse otra vez por completo, pues le sobraba media hora para poder comercializarse. Sin embargo, gracias a esas complicaciones, Del Toro pudo concretar otras obras cuyas producciones fueron igual o peor de catastróficas. El laberinto del fauno y La forma del agua, sobre todo por su bajo presupuesto, ambas con menos de $20 millones. Cuando los jóvenes cineastas le preguntan cómo pueden aprender a hacer tanto con tan poco, él les responde: hagan cine independiente en México y si lo hacen, ya pueden producir lo que quieran donde quieran. Las deudas y la delincuencia en México. Con la hipoteca de su casa pendiente de pagar, Del Toro tuvo una mala experiencia en Hollywood al filmar Mimic, pues a pesar de recibir 30 millones, los hermanos Weinstein no paraban de entrometerse en el proceso creativo del tapatío. Tan mala fue esa experiencia en Hollywood que al año siguiente Del Toro regresó a México para fundar su propia compañía de cine, pero poco después su padre fue secuestrado. Como el director acudió a las autoridades estadounidenses para poder rescatarlo con vida, los delincuentes lo amenazaron de muerte y eso lo obligó a mudarse de forma definitiva a los Estados Unidos, algo que hasta el día de hoy todavía le duele. 8. El fracaso, el verdadero maestro de la vida. Guillermo dice: somos una sociedad obsesionada con el triunfo, y eso es un gran error porque todo es temporal. He escrito 11 guiones que tal vez nunca llegue a filmar, pero a todos nos pasa. De un fracaso aprendes un montón y de un triunfo aprendes bien poquito. Tienes que hacer las paces con el fracaso. Lo único que tienes que ofrecer al mundo son tus fracasos y tus virtudes, y a veces unos se disfrazan de otros. Del Toro ha tenido varios proyectos frustrados. Tuvo que rechazar 2 veces con todo el dolor de su corazón dirigir alguna de las cintas de Harry Potter. Para El prisionero de Azkaban se encontró produciendo Hellboy, por eso se lo ofrecieron a Cuarón, y para El misterio del príncipe se encontraba filmando la segunda parte de Hellboy. Lo mismo pasó en 2010 con El Hobbit, aunque durante 2 años desarrolló el arte y el guión, terminó por renunciar por problemas de calendario y financieros. 9. Un pacto con los monstruos. Una de las principales características del cineasta es que suele crear terroríficos monstruos, lo cual es debido a una alianza que Guillermo del Toro hizo con estas criaturas durante su infancia. Lo anterior
pues en diferentes entrevistas el director ha indicado que cuando era niño tenía sueños con los monstruos. De esa forma, un día decidió hacerles frente y llegar a un trato. Han pasado ya 16 años y sigo sin superar el trauma que me generó la persecución del hombre pálido en el laberinto del fauno, menciona. Les pedí permiso de ir al baño porque estaba muy asustado y yo no quería orinarme en la cama, dijo el director durante una entrevista para la BBC. De esta forma, dejaron de atormentarlo y se hicieron buenos amigos. Así, años más tarde dijo, en el catálogo de su exposición En casa con mis monstruos: estaba perdido cuando me encontraron los monstruos. Ellos también eran marginados de este mundo absurdo que exigía una perfección imposible y no devolvía nada. Los monstruos son una verdadera familia para mí. Hazlo, aviéntate. Si no hubiera sido cineasta, estaría vendiendo zapatos. Esa promesa le hizo a su esposa cuando hipotecaron su casa para poder filmar su ópera prima Cronos, mencionando que había dos opciones: una, vivir con techo y sin película, o sin techo pero con película. No quería llegar a los 60 años diciendo que podía haber hecho tal o cual cosa. El resto es una historia que podemos disfrutar e inspirarnos de ella, porque Guillermo del Toro representa el ideal de persona que deberíamos intentar ser. Una que no pierda el piso así tenga uno o cientos de triunfos. Una que se atreva a hacer lo que le dicta su corazón, claro, siempre y cuando vaya afianzado de aprendizajes, experiencias y proyectos bien puestos en el papel. Una que comparta sus conocimientos y que a pesar de no vivir en su país lo ame como a todas las personas que viven en él. Yo soy Fernando Magaña. ¿Y tú? ¿Qué película de Guillermo del Toro verás hoy? Nos vemos en la próxima.